En cada rincón de esta redonda tierra compartimos dosis de bendición junto al pastor Manuel López desde Santiago de Chile. Una porción de la palabra del Señor, saludable para tu cuerpo, para tu alma y tu espíritu. Visita nuestras redes sociales. Recuerde compartir estas dosis que bendecirán muchas vidas y así juntos predicamos la gran palabra del Señor. Te invita el pastor Manuel López desde Santiago de Chile. Una bendición, amados hermanos, siervos y siervas del Señor, el poder compartir esta segunda parte del tema, ¿no? Estuve hablando en el primer tema las características de un buen pastor y estuve hablando varias cosas ahí interesante que debe tener un pastor para cumplir el proyecto, el propósito que Dios tiene con aquellos que Dios ha llamado al ministerio. Y en esta segunda parte quiero hablar sobre el cuidado que uno debe tener con los falsos pastores, porque hay muchos lamentablemente que se han puesto como pastores siendo que Dios no les ha llamado. Esta dosis, esta reflexión bíblica nace de largas conversaciones que he tenido por muchos años y la preocupación que hay en muchos pastores que sí tienen un llamado y están haciendo un trabajo arduo, ¿no es cierto?, donde están poniendo todo su tiempo, todo lo que se requiere de un ministro en la labor a la cual ha sido encomendada, pero la preocupación está de que hay muchos que están haciendo causar tropiezo, están predicando un evangelio del cual no está en la Biblia, ¿no es cierto? Y están trayendo revelaciones las cuales Dios no ha puesto en el corazón. Y esta es la preocupación que tienen muchos y me motivé a preparar un tema sobre las características de un buen pastor y también en esta segunda parte, como dije, el cuidado con los falsos pastores. Sé que este es un tema que quizás muchos no estarán de acuerdo, pero creo que es tiempo, ¿no es cierto?, de hablar la verdad como es. No voy a ahondar en temas tan profundos en relación a este tema porque creo que la Biblia habla por sí sola. Solo oro al Señor para que Él dirija mis palabras y poder expresar lo que siento en mi corazón de parte del Señor. Como dije, entonces, el tema es cuidado con los falsos pastores. Antes de ir al tema, quiero que te suscribas a mi canal YouTube, le des a la campanita y así podamos seguir creciendo en el canal para que otros también puedan conocer la palabra y puedan encontrar el camino, la dirección. Y este mensaje en relación al pastor lo he sentido preparar tanto para los que están en el ministerio, ¿no es cierto?, como los que se van a preparar para el ministerio pastoral y para que podamos ver si realmente el deseo de querer ser pastor es porque queremos servir realmente a la obra, al ministerio, o es otro interés. Y esta pregunta también va para aquellos que también ya lo están haciendo, como dije en el primer capítulo, que se puedan examinar, nos podamos examinar y ver si realmente estamos en el propósito y en la voluntad de Dios. Como dije en el primer capítulo de la característica de un buen pastor, como presidente del desayuno pastoral acá en Chile, una unidad muy grande, creo que la más grande que tenemos en Chile, la unidad del desayuno pastoral interdenominacional de País Chile, el cual soy presidente. Frente a ella también me ha tocado estar presidiendo y bueno, contarle que este desayuno pastoral ya cumplió más de 41 años de vida, ¿no es cierto? Y de esta unidad han nacido muchas unidades pastorales en Chile, ahí comienza todo y esto también se ha extendido fuera del país. Así que creo en el Señor poder tener una palabra en relación a esto. Llevo muchos años en el desayuno pastoral, amo la unidad, creo que la unidad nace del corazón del Señor. Y es por eso que nace este tema también, al escuchar a otros pastores en conversaciones. Y creo que es importante también
saber cómo debe ser un pastor y también delatar a aquellos que dicen ser pastores, ¿no es cierto?, y no lo son. El cuidado con los falsos pastores es el título de esta dosis. El texto del cual me quiero tomar para entrar en este tema está en el libro de Ezequiel, capítulo 34, verso 2 al 4. Dice así mi Biblia: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La débil no fortalecéis, ni curasteis la enferma, ni vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Una fuerte palabra, pero una palabra real que está registrada en la Escritura, y esta palabra que se compartió en aquel tiempo a través de Ezequiel es una palabra que hoy también es fresca, es viva para nosotros. Este mensaje es para este tiempo en el que vivimos hoy. Y escúchenme bien, en cada generación se han levantado hombres y mujeres que dicen ser enviados por Dios, pero que en realidad estos tipos de personas buscan sus propios intereses. El mismo Señor advirtió sobre los falsos pastores, falsos profetas y lobos vestidos de oveja. ¿Qué dice el libro de Mateo capítulo 7, verso 15? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pónganme atención en lo que voy a decir en esta dosis. El peligro no está solo en su existencia, sino en el daño espiritual que causan al rebaño. ¿Por qué? Porque confunden, dividen y destruyen la fe de aquellos sencillos hombres y mujeres que se acercan al Señor con todo el corazón. En esta dosis, en esta reflexión, quiero que aprendamos el cómo reconocerlos y cómo proteger a la iglesia de su influencia. Y quiero comenzar tocando algunos puntos en relación a este tema. Ya con la introducción que he compartido, ustedes saben que vamos a ir directo a lo que es la realidad de aquellos falsos pastores que se disfrazan realmente de oveja para así confundir y alejar a muchos del camino. El falso pastor no tiene llamado divino. Es lo primero que quiero decir. El falso pastor no tiene llamado divino. Digo falso porque si Dios no lo llamó, porque hay muchos pastores que buscaron ellos el pastorado, y como muchas veces en la iglesia no reconocieron lo que ellos querían porque realmente no tenían un llamado, buscan para quien les pueda ungir, reconocer, y lamentablemente Dios cuando llama no opera de esa forma. El falso pastor entonces no tiene un llamado divino. El libro de Jeremías capítulo 23 verso 21 nos dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no los hablé, mas ellos profetizaban. ¿Cuántos vemos hoy frente a lo que dice el libro de Jeremías? ¿Cuántos vemos hoy recorriendo los lugares, hablando de Dios? Lo más penoso frente a todo esto, no se sujetan a nadie o sacan su propia identidad para respaldarse. Pero mi pregunta es, ¿y qué del respaldo de Dios? Porque con el papel podemos hacer valer muchas cosas, pero ¿qué de lo que aprueba Dios? Es triste que lamentablemente hay muchos que se mueven en esta tierra
sacando papeles para buscar respaldos jurídicos, como decimos en Chile. En Argentina dicen buscando los números de fichero para poder sacar adelante algo, pero ¿de qué sirve si el respaldo de Dios no está con ellos? Con el papel que les avale en la tierra, sí, puede ser, pero tristemente no les avalará en el cielo. Y así será nomás, porque muchos dirán, Señor, en tu nombre, pero el Señor no les conocerá. Muchos se autoproclaman pastores, pero nunca fueron llamados por Dios, y eso es lo triste. Su motivación no es el servicio, sino el beneficio personal. Dios no respalda lo que Él no ha llamado. El verdadero llamado nace en la oración y se confirma con frutos. Por eso un verdadero pastor tiene que tener frutos dignos de arrepentimiento. El falso pastor busca su propio provecho. El libro de Juan, capítulo 10, verso 12 al 13, declara: mas el asalariado, y que no es pastor, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Esto realmente sucederá y está sucediendo, sí o sí. El asalariado no ama las ovejas, solo ama el salario. Usa el ministerio como medio de ganancia. Ese es el falso pastor, no como servicio al reino de Dios. Vive para ser servido y no para servir. Su interés es el dinero, la fama o la posición en esta tierra. Pero hay de aquellos cuando el interés personal reemplaza la compasión pastoral. El ministerio se convierte en manipulación. Solo quiero recordarles, Dios no puede ser burlado. Así es, Dios no puede ser burlado, jamás, jamás será burlado. Y Dios en su tiempo actúa. El falso pastor enseña doctrinas falsas o manipuladoras. Es un profesional en tocar emociones. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3, nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Así es el falso pastor. Enseña lo que la gente quiere escuchar. Como dije, son expertos en tocar emociones. Los falsos pastores mezclan la verdad con el error para justificar su conducta. Le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, como el mundo hoy lo está haciendo. Presentan un evangelio de prosperidad sin santidad. Y muchos leen ese verso tan conocido: todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero nos siguen leyendo que dice: a los que conforme andan a su voluntad. Tristemente, estos falsos pastores tienen una forma de hablar tan linda, que aquel que no entiende, que aquel que no conoce y no sabe nada de Dios, son seducidos. Como dije, mezclan la verdad con el error para justificar su conducta. Presentan un evangelio de prosperidad sin santidad. Amados y amadas, el llamado de Dios al arrepentimiento, al convertimiento, es obedecer a Dios. Pero los falsos pastores te presentan un evangelio light, sustituyendo la cruz por comodidad y la obediencia por emoción. Pero mi señal de alerta en esta hora, ya que vimos al principio en el primer capítulo
la característica de un buen pastor, mi señal y mi alerta es que también tomemos atención de aquellos falsos pastores que hablan tan lindo de Dios, que usan la palabra para seducirte y para sacarte del camino y poder llevarte aún lo que no tienes. Cuando la enseñanza ya no se centra en Cristo, sino se centra en el hombre, ese púlpito ya está en peligro y destruyendo tristemente muchas vidas. El falso pastor no solo divide, sino también confunde el rebaño. Encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 29 al 30, lo que dice a continuación. Sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Trasquilarán las ovejas y en lugar de unirlas, dividirá a la iglesia. El falso pastor siempre va a estar criticando, juzgando y poniéndose como el superhombre, el ejemplo. Pero el ejemplo, tristemente, deja mucho que decir. ¿Por qué? Porque no se ajusta a lo que es la palabra del Señor, que es la humildad, la dedicación y el esfuerzo de cumplir lo que Dios ha encomendado. Pero como no tienen el llamado, se sirven a sí mismos y tienen muchos seguidores, porque se han hasta profesionalizado en aprender coach y otros temas de cómo hablar bien, y así poder llevar muchos adeptos, ¿no es cierto? Y son muchos los que tienen muchos seguidores, que tristemente, en vez de ir al cielo, están yendo camino al infierno. Estos falsos pastores usan a las ovejas para levantar su propio nombre por muchos lugares. Ya hay algunos donde algunos le dicen al pastor papito, mamita la pastora, y vienen con nuevas enseñanzas, nuevas revelaciones, siendo que todo ya está escrito en la palabra del Señor y nada nuevo puede venir, porque todo lo que queramos hacer ya está escrito, ya está dicho y ya está decretado. Debemos entender, especialmente aquellos que somos seguidores de Cristo, aquellos que hemos confesado a Jesús, hemos tenido un verdadero arrepentimiento y nos estamos congregando bajo una cobertura, aprender mucho lo que es la palabra del Señor, porque mi Biblia dice que aún así muchos escogidos serán engañados. En estos tiempos estamos viendo muchas divisiones y esas divisiones son señal clara de que el Espíritu Santo no está obrando en el lugar. Hay gente que hoy ha sacado nuevos lemas y como dije recién, hay muchos que hoy ya no se hacen llamar pastores, sino padres o madres. Y así están teniendo muchos adeptos, muchos seguidores, que están dejando aún sus hogares para seguir a un falso padre y una falsa madre. El Señor Jesús fue bien claro en decir, no llaméis a nadie padre en la tierra, porque hay un solo Padre, y está en los cielos. El falso pastor destruye vidas espirituales. Jeremías capítulo 23, verso 1 y 2 nos dice, ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!, dice Jehová. Su influencia tristemente deja heridas profundas, desánimo, confusión y desconfianza. Hay muchos caídos en el camino, y no ha sido por su flaqueza, sino porque han tenido un mal ejemplo donde le han destruido, le han engañado, mostrándole un evangelio que ni ellos viven. Porque cuando uno está ocupando un lugar donde Dios no le ha puesto, no hay respaldo de Dios, sino está el poder de manifestar el hombre lo que él quiere conseguir. Tristemente, muchos dejan la iglesia no por falta de fe, sino por el abuso de un mal pastor sinvergüenza y falso. Pero escúcheme bien, Dios promete juicio contra los que hacen tropezar sus ovejas. Ellos no quedarán inmunes, porque tarde o temprano Dios hará justicia, porque Dios no puede ser burlado. Pero no todo es malo. Quiero que me escuche bien. No todo es malo. Quiero decirles, hay esperanza. Sí, hay esperanza. Dios siempre levanta pastores verdaderos para restaurar
lo que los falsos destruyen. Te lo quiero repetir. No todo es malo. ¿Por qué? Porque Dios levanta verdaderos hombres con corazones parecidos a Él, que luchan, que trabajan, que huelen a oveja y que levantan a la perni quebrada. Para aquellos que dicen que todo es injusto, les cuento, el falso pastor será juzgado por Dios en cualquier momento y será juzgado aquí en la tierra. Y si no se arrepienten, porque aún tienen la oportunidad de volverse del mal camino que están llevando, si no se arrepienten, tristemente el cielo no les espera, sino el infierno. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23 leemos: Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y entonces el Señor les declarará: nunca os conocí. Escúchenme bien, aunque parezcan ungidos o exitosos en todo lo que hacen, pero su final será avergonzado. Dios no se impresiona por números, sino por obediencia. Todo pastor falso será desenmascarado en el tiempo de Dios. El diablo les hará gozar, pero hay aquellos que prefieren gozar las cosas del mundo que tener la recompensa de Dios. Y la recompensa de Dios es salvación, vida eterna, pero para los desobedientes es condenación eterna. Quiero en esta dosis tomarme un tiempo más y hacerles ver cómo protegerse de un falso pastor. En 1 de Juan, capítulo 4, verso 1 leemos: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Ahí tenemos el primer ejemplo de cómo podemos descubrir a un falso pastor. Se lo repito. 1 de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Otro punto importante: conoce la palabra de Dios, porque el creyente maduro no es engañado fácilmente. ¿Cómo protegerse entonces del falso pastor? Ora y pide discernimiento espiritual. ¿Cómo protegerse del falso pastor? Mira los frutos, no las apariencias. Mateo capítulo 7, verso 16 deja muy claro: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo protegerse del falso pastor? Permanece bajo la cobertura espiritual legítima y bíblica. Creo que es la mejor manera, porque si tú eres una persona ordenada, sujeto bajo cobertura, Dios te mostrará el camino correcto. Quiero concluir con esta segunda parte de este tema, donde vimos primero las características de un buen pastor y hoy estamos viendo cómo descubrir a un falso pastor. Los falsos pastores son una realidad, aunque tú no lo creas. Alguno me dirá: pero pastor, ¿cómo se le ocurre hablar de eso? Creo que a veces es bueno hablar la verdad como tiene que ser, porque hay muchos falsos engañadores que están sacando a muchos de las iglesias. Pastores que buscan, que ponen sus cabezas para dejarse ungir, pastores que se nombran solo de obispos, pastores, profetas, evangelistas, que se ponen solo los títulos, pero eso no les da la garantía de que Dios les va a respaldar. Aquellos que se meten en las cosas de Dios sin ser llamados, llevarán a la gente al error y alejarse de los caminos del Señor. Por eso hablábamos de la importancia de poder descubrirlo y cómo descubrirlo. Acercarse a Dios, leer la Biblia, pedir la guía del Espíritu Santo y mirar si realmente hay fruto en ellos, frutos dignos de arrepentimiento, y si lo que hablan lo están viviendo o no. Como dije, los falsos pastores son una realidad hoy. Hoy estamos viendo muchos que hoy lamentablemente se están metiendo al ministerio sin tener un llamado de Dios. Pero también, dentro de todo, hay una oportunidad para que la iglesia despierte y busque el verdadero liderazgo de Cristo. Por eso, que aunque haya muchos falsos, también hay una gran realidad de que hay muchos que realmente están buscando a Dios de corazón.
Hay muchos lindos siervos del Señor, humildes, hombres dedicados a la obra, hombres que huelen a oveja. Existen, no todo es malo. Por eso veíamos en el primer tema las características de un buen pastor, pero también tenemos que ver la otra parte, oscura, donde hay falsos engañadores, imitadores, dentro de los liderazgos eclesiásticos. No todos los que predican son enviados, pero todos los que son enviados llevan el carácter del buen pastor y las huellas del ejemplo. Quiero terminar esta dosis con esto. A los pastores y a los que sirven en el altar, les invito a que se examinen, a que presenten su corazón delante de Dios y miren cómo ha sido su caminar con Dios hasta este momento. Y también quiero dirigirme a aquellos creyentes que quieren servir al Señor y que quieren tener este ministerio, que es un gran ministerio, porque también tiene una gran responsabilidad, porque aquel que se llama pastor y que es puesto por Dios, es el que Dios tiene para preparar, capacitar, para sanar, para curar y para instruir a aquellos y alumbrarle el camino para que puedan tener victoria y puedan lograr esa gran salvación y vida eterna que fue regalada por Dios a través de Jesucristo nuestro Salvador. Quiero que me escuche una vez más. No sigamos a hombres, sigamos a Cristo. Es por eso que nuestros ojos deben estar expuestos totalmente en Él. Y quiero decirle a aquellos que ya están en el Señor, empiecen a mirar a Jesús por sobre todas las cosas. Y como dijo ese gran hombre de Dios, Gigi Ávila, si ves que tu pastor no está predicando la palabra ni está siendo ejemplo de lo que está predicando, huye de esa iglesia y busca un buen rebaño, porque sí hay buenos pastores que Dios ha llamado conforme a su corazón. Porque el verdadero pastor de las ovejas, que es Jesús, nunca Él engaña a nadie, nunca abandona a nadie y nunca le falla a nadie. Por eso dice la Escritura que Dios busca a hombres conforme su corazón. Y como lo expresé delante, lea la Biblia para descubrirlo, porque es la única manera que Dios le alumbrará el camino para no ser engañado. La Biblia dice que hay muchos que aún de los escogidos serán engañados, pero aquellos que serán engañados son aquellos también que no tienen el deseo de ir más allá en el Señor, de tener responsabilidad, compromiso, de leer la palabra del Señor, de permanecer en la presencia del Señor y pedir esa llenura, ese sello de Dios, para que así el diablo no les confunda y no los aparte del camino. Porque eso ha venido Satanás, el diablo, a sacarnos del camino. Pero hay pastores que te quieren llevar al camino correcto. Por eso, como decía Gigi Ávila y como lo dice la palabra del Señor, si hay alguien que está hablando de Dios y no está demostrando lo que Dios es, sal, arranca y búscate una iglesia donde se predique la palabra tal cual es. Que no te hablen de tanto dulce, chocolate y pastilla, porque te van a enfermar y te van a convertir en un diabético espiritual que nunca va a sanar tu corazón de nada. Busca un lugar donde se te hable la sal, la palabra real, tal cual está escrita, donde tú puedes encontrar la exhortación, la edificación y la consolación. No puro amor, porque hoy hay mucho amor, y ese amor es un amor fingido, no es ese amor ágape que Dios busca. Es un amor falso que te habla tan lindo de las cosas de Dios, pero que te aleja de Dios. Les quiero dejar estos textos, como siempre lo hago en mis reflexiones, para que no se queden solo con lo que yo les estoy entregando, sino que también puedan descubrir que todo esto que hoy estoy hablando tiene respaldo en la palabra del Señor. Lee en tu hogar, ahí donde estés, en el país que te encuentres, Mateo capítulo 7, verso 15 al 20. Juan capítulo 10, verso 1 al 5. Judas capítulo 1, verso 12 al 13. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 13 al 15. Y Zacarías capítulo 11, verso 17. En estos textos encontrarás
lo que Dios te quiere decir, lo que Dios te quiere enseñar, lo que Dios te quiere alumbrar, para que sigas en el camino correcto, para que no vayas tras de las lindas palabras de los hombres, sino que vayas tras la palabra de Dios, donde hombres te prediquen la verdad, tanto con su lindo hablar, como los hechos que tiene que respaldar esa palabra. Hay lindos pastores, lindos hombres de Dios, lindos siervos de Dios que hoy están trabajando, que la están peleando, la están luchando, pero también hay falsos que te quieren sacar del camino, predicándote un evangelio liviano, predicándote lo que tú quieres escuchar, porque así agradarán tu corazón, tu mente, pero te llevarán por el camino equivocado. Tristemente tengo que decirlo, en mi caminar, en mis largos años de mi caminar, y como presidente de una gran identidad pastoral, tengo y siento que tengo la autoridad de parte del Señor para decirte: cuídate de muchos falsos que tienen título de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y otros ministerios que han salido que ellos mismos han inventado. Cuídate y ve a lo que dice la palabra del Señor, que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, por la cual tenemos que andar y que tenemos que caminar. Y ese camino se llama Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres, al cual debemos mirar, en el cual debemos poner nuestra mirada. Que Dios te bendiga donde quiera que estés, en el país que te encuentres. Te bendigo y te recuerdo, suscríbete a este canal para que podamos seguir predicando juntos lo que es la palabra del Señor. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, pongo esta palabra delante de ti. Hemos hablado en la primera parte, Señor, de las características de un buen pastor, pero hoy también me he atrevido a hablar de aquellos falsos pastores que están por el mundo engañando a muchos, que tienen apariencia linda, se ven como lindas ovejitas, pero son lobos rapaces, cubiertos como ovejas. Dios, oro por cada hermano, por cada uno de tus hijos, por cada una de tus hijas. Oro, Señor, también por aquellos ministros verdaderos que han sido llamados conforme a tu corazón, para que tú los guardes, los cuides y se atrevan a hablar la verdad como tienen que hablarla. Y reprendo a aquellos falsos pastores, Señor. Señor, tu palabra dice que tú sacas todo a la luz, que sean descubiertos a tiempo, para que no se roben las almas que les pertenecen al reino de Dios. Señor, donde hay un pastor, donde hay un siervo, una sierva de Dios, uno que te sirve en el ministerio, en cualquier área del ministerio, Señor, y lo hace de corazón, dale todo el respaldo necesario para que así puedan hablar la verdad y muchos puedan sacarse la venda de los engaños de aquellos falsos que han usado tu nombre. Señor, ay de aquellos profetas, tú le declaraste a los profetas, ay de aquellos profetas que hablan en mi nombre, siendo que yo no he puesto palabra en su boca. Señor, si en este momento hay alguien, Señor, que ha sido dañado, que está fuera del camino por causa de estos sinvergüenzas, Señor, muestra tu amor para con ellos, para que vean que el hombre falla, pero que tú no fallas. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Quien te habló es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile, siempre compartiendo dosis de bendición.